Parece que Talgo se está abonando a las buenas noticias en las últimas semanas y la nueva llega desde Francia y su esperado modelo Abril, y te cuento los detalles en este vídeo. Mucho hemos hablado en este canal sobre Talgo y su tren estrella, el modelo Abril, destinado a servicios de alta velocidad, aunque más por lo negativo que por lo positivo, con sus problemas de homologación en las vías españolas y sus plazos de entrega y retrasos con Renfe, aunque parece que será cuestión de meses que por fin los veamos circular por las vías españolas con pasajeros, estando además desde hace algunas semanas en pruebas en las vías francesas. Pero la noticia que hoy contamos no tiene nada que ver. Hace pocos días se conoció la noticia de que la compañía Le Train ha confirmado la primera compra de trenes de su flota a Talgo. 10 convoyes basados en el modelo Abril y destinados a sus futuros servicios de alta velocidad en el país vecino, que, como ya ocurre por nuestros lares, va a comenzar a ver cómo sale competencia por todos los lados. Le Train es un operador privado francés que obtuvo su licencia de empresa ferroviaria el pasado 24 de diciembre del año pasado, 2022, y poco después anunciaba la buena noticia para Talgo al comprar 10 trenes de su marca Abril con la fabricación de los mismos en la primera mitad de este mismo año, un espaldarazo muy importante para la empresa española que ha puesto grandes esperanzas en este modelo de cara al futuro. La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Burdeos para esta compañía, que nace con una idea ambiciosa, muy similar a lo que ya estamos viendo en España con la firma Irio, y que aspira a acoger a más de 3 millones de viajeros al año a través de 50 trenes diarios y con la idea de contratar 150 empleados, estando en estos momentos en trámites y progresando en todos los requisitos para iniciar sus operaciones comerciales próximamente, un proceso siempre lento y tedioso. En dicho contrato se incluyen posibles ampliaciones de flota y también la opción de incluir el mantenimiento de los equipos en Francia, donde además se creará una unidad conjunta de investigación y desarrollo en la región de Nueva Aquitania, con la idea de que estos trenes estén listos para operar en 2025. Y todo hace indicar que la construcción de esos 10 primeros trenes empezaría en el primer semestre de este mismo 2023 en la planta de Talgo en Ribavellosa, Álava, saliendo de sus talleres a primeros de 2025 para entrar en pruebas y comenzar a operar antes de acabar dicho año. Según los firmantes, textualmente, hablaban de un hito importante en la historia de Le Train y del transporte ferroviario francés, con un acuerdo de gran envergadura, donde esta compañía confirma la ambición de ofrecer viajes diarios en 5 líneas de alta velocidad a los habitantes de las regiones de Nueva Aquitania, Bretaña, Países del Loira y Centro Valle del Loira, mostrándose los responsables de Talgo muy entusiasmados ante la gran oportunidad para que dicha empresa despliegue sus conocimientos e innovaciones al norte de los Pirineos, siendo un honor, según decían, para Talgo que Le Train haya confiado en ellos para desarrollar su primera flota de nuevos trenes de alta velocidad. Sin duda son buenas noticias para una compañía que recientemente anunciaba otro gran acuerdo con los ferrocarriles alemanes y que os conté en otro vídeo, y en un marco donde se habla muy seriamente de una posible fusión con CAF, la empresa de ferrocarriles vasca, en una información que os contaré muy pronto y más detalladamente en otro vídeo del canal. Con esta operación, el fabricante español suma un nuevo contratista al margen de España, donde Talgo es el principal proveedor de Renfe, con pedidos además en Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Uzbekistán, Egipto, Arabia Saudí y Estados Unidos. De hecho, este acuerdo ha supuesto una subida en bolsa del 5% para la compañía ferroviaria, que ha tenido un 2022, vamos a decir, complicado, precisamente por los problemas en la homologación de este tren, que está destinado a dar un salto de calidad en muchos servicios de Renfe, no solo en rutas de alta velocidad, sino en servicios con los dos tipos de ancho de vía, internacional e ibérico, como las rutas a Galicia y la cornisa cantábrica, así como para ser la punta de lanza de la expansión de Renfe a Francia, tal y como os he contado en recientes vídeos del canal, por lo que este 2023 podría ser muy importante para este modelo de tren y para Talgo.
Recordemos que el Abril es un tren de muy alta velocidad capaz de alcanzar los 330 km/h en velocidad comercial, con posibilidad de cambio de ancho de vía, lo cual le convierte en el tren de este tipo más versátil del mundo y con una capacidad que rondaría los 600 viajeros por convoy, asegurando a sus responsables de ser el tren de sus características más ligero del mundo, lo cual le da un extra de eficiencia energética muy considerable, cada vez más determinante en estos tiempos. En cuanto a Le Train, tiene la intención de competir en las rutas del oeste francés, desde París inicialmente hacia la región bretona, con un desembolso en estos 10 trenes de Talgo que ronda unos 300 millones de euros, suponiendo esta firma un salto importante para el país galo, que de momento está siendo reacio a este nuevo panorama de apertura a otras marcas, más allá de las nacionales, donde en Italia, España, Alemania y Holanda se han dado importantes pasos en ese sentido. Le Train sería el primer competidor privado y nacional en vías francesas, a la espera de que Trenitalia, Conidio o Renfe comiencen a ofrecer rutas por algunas líneas del país de la Marsellesa. Desde luego estaremos muy atentos a los progresos de esta firma de trenes, así como las novedades en Talgo, ante un año muy especial en lo ferroviario, y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.